Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 120 de nuestro curso de precálculo. Antes de pasar a la discusión del material que quiero discutir en esta lección, quiero llamar la atención a un pequeño error que cometí en la discusión del último ejemplo en la lección anterior. Y fue en este momento en que estábamos determinando la medida del lado A. ¿Okay? Cuando llegué a esta ecuación aproximada, ¿verdad? Que decía A menos 112 es aproximadamente igual a negativo 0.0266A menos 2.9792. Al yo pasar al siguiente paso, en donde lo que hice fue transponer este término al lado izquierdo para tener los términos con la incógnita A juntos, y este término que está en el lado izquierdo sin esa incógnita lo moví al lado derecho, yo copié mal esta cantidad. En vez de escribir menos 2.9792, escribí negativo 2.9742. Y entonces al combinar con este 112, ¿verdad? Esa cantidad incorrecta, aquí me dio 109.0258. Cuando con la cantidad correcta me dio 109.0208. ¿Okay? La cuestión es que cuando yo dividí 109.0258 entre 1.0266 para dejar aquí la incógnita solita en el lado izquierdo, me dio aproximadamente 106 pies. Pues da la casualidad que cuando yo divida la cantidad ahora correcta, que es 109.0208 entre 1.0266, también me va a dar aproximadamente 106 pies. Así que la respuesta finalmente no estaba incorrecta, ¿verdad? La medida del lado A nos dio lo mismo, pero tenía ese error. Así que quiero que lo corrijan. Recuerde que de aquí a aquí copié, en vez de negativo 2.9792, escribí negativo 2.9742. Y aquí cometí entonces, me dio el cómputo mal, ¿verdad? 109.0258 cuando debe ser 109.0208. ¿Okay? Arreglen eso para que no se confundan después cuando estén estudiando. Bueno, pues vamos a ver lo que vamos a discutir en esta lección, que sería el cuarto subtópico dentro de este tópico bastante grande que tenía 4 subtópicos, ¿verdad? El primero era la solución de triángulos. El segundo fue las ecuaciones de Engelson. El tercero fue las leyes de la tangente. Y ahora el cuarto y último subtópico dentro de este tópico grande es lo que se llama la forma normal de la ecuación de una recta. Recuerde que en geometría, y aquí la hemos repasado también en el curso de precálculo, hay 4 formas importantes de la ecuación de una línea: la forma punto pendiente, la forma declive intercepto, la forma general y la forma intercepto. ¿Okay? Pues aquí tenemos una quinta forma de escribir la ecuación de una recta, que se llama la forma normal. Vamos a ver cómo se deriva, cómo es que se forma, ¿verdad? Se desarrolla esa forma de la ecuación de una recta. Dice, considera una línea L en un sistema de coordenadas cartesianas. Aquí la tenemos, esta es la línea L, miren aquí, L, en ese sistema de coordenadas cartesianas. Y el único segmento perpendicular que parte del origen hasta esa línea. ¿Okay? Recuerde que hay un teorema en geometría que dice que desde un punto fuera de una línea pasa una línea, a través de un punto fuera de la línea pasa una sola línea que es perpendicular a la línea original que yo le haya dado, ¿verdad? Pues ese segmento que parte del origen y llega hasta nuestra línea forma parte de esa única línea que pasa por el origen y es perpendicular a nuestra línea, ¿verdad? Bien, ese segmento que está aquí es perpendicular, aquí lo hemos indicado, que es perpendicular a nuestra línea. Llame P al largo de dicho segmento y omega, esta cosa que parece una W es la letra griega omega, a la medida del ángulo que forma ese segmento, ¿verdad? Que es perpendicular desde el origen hasta nuestra línea de largo P con el eje positivo de X, ¿verdad? Es la medida de ese ángulo que forma ese segmento con el eje positivo de X, lo vamos a llamar omega. ¿Okay? Bien, llame P sub 0 al punto de intersección del segmento con la línea. P sub 0 es este punto de intersección de ese segmento con la línea, ¿verdad? Que tiene coordenadas, dice X0, Y0. Y vea lo que representan esos valores X0 y Y0, esas coordenadas de ese punto P sub 0, que repetimos el punto de intersección de ese segmento que es perpendicular a nuestra línea L con la línea L. ¿Okay? Pues mire, X sub 0, fíjense que, y recuerde, al ser la abscisa, ¿verdad? De ese punto, pues la distancia que hay desde ese punto hasta el eje de Y, y sería, claro, la medida del segmento perpendicular al eje de Y. Y sub 0 sería la distancia que hay desde P sub 0 hasta el eje de X, o sea, la medida de este segmento que va perpendicular desde ese punto hasta el eje de X, ¿verdad? Y claro, fíjense que este segmento, ¿verdad?, es paralelo a este en este rectángulo, por lo tanto, aquí este pedacito que está de aquí a aquí también mide X sub 0, y por la misma razón
bueno, este ya habíamos visto que era la medida y sub 0, ¿verdad? Que es el que nos interesa. Porque fíjense que este segmento, ¿verdad? Al ser la medida de la distancia desde ese punto hasta el eje de X, tiene que ir perpendicularmente hasta el eje de X. O sea que aquí se forma, mire, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Tiene un ángulo recto aquí, que contiene a este ángulo omega como uno de sus ángulos agudos. Fíjense entonces que el X sub 0 sería el lado, el cateto adyacente a ese ángulo agudo de medida omega en ese triángulo rectángulo. Y Y sub 0 sería la medida del cateto que es opuesto a ese ángulo agudo de medida omega en ese triángulo rectángulo, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, por la definición de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo, si yo divido X sub 0, que fíjense que repetimos en el lado o el cateto adyacente al ángulo agudo de medida omega en ese triángulo rectángulo, entre P, que fíjense que es el largo de ese segmento, pero que viene a ser también la hipotenusa, la medida de la hipotenusa en este triángulo rectángulo, la división de la medida del lado adyacente de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo entre la hipotenusa no es otra cosa que el coseno de ese ángulo agudo de medida omega, ¿verdad que sí? Y si divido Y sub 0, que fíjense que es la medida del lado opuesto a ese ángulo agudo de medida omega en ese triángulo rectángulo, entre P, entre la hipotenusa, opuesto entre hipotenusa, es el seno de ese ángulo omega, ¿verdad que sí? De donde, fíjense cómo yo podría dejar aquí el X sub 0 solo en esta ecuación. Si multiplico en ambos lados por P, ¿verdad que sí? En el lado izquierdo se cancela, me queda el X sub 0, y en el lado derecho, al multiplicar por P, me queda P por el coseno de omega. Y ¿cómo yo dejo el Y sub 0 solo en esta ecuación? Pues también tendríamos que multiplicar en ambos lados por la P para que se cancele aquí, ¿verdad? Y nos quedaría que Y sub 0 se iguala, y al multiplicar acá por P, P por el seno de omega. Bien. Vea también que si yo divido Y sub 0 entre X sub 0, la medida del lado opuesto al ángulo agudo de medida omega en ese triángulo rectángulo entre X sub 0, la medida del lado adyacente a ese ángulo agudo de medida omega en ese triángulo rectángulo opuesto entre adyacente, da la tangente de ese ángulo agudo que corresponde a, ¿verdad?, a este lado opuesto y este lado adyacente de él. Y este valor, fíjese, al yo estar dividiendo el cambio que hay en los valores de la Y entre el cambio que hay entre los valores de la X, ¿verdad? Eso no es otra cosa que la pendiente de la línea que contiene a ese segmento de medida P, ¿verdad? Fíjense que, repito, ¿cómo se definía la pendiente de una línea? La diferencia de las ordenadas, ¿verdad? Y fíjense que estoy cogiendo este punto X0 y Y0 con el punto 0, 0, que es el origen, que están en esa línea, ¿verdad?, que contiene ese segmento de medida P. Así que estoy viendo la diferencia Y sub 0 menos 0, que da Y sub 0, ¿verdad?, de esos dos puntos en esa línea que contiene el segmento P, sobre la diferencia de las abscisas, ¿verdad? X sub 0 menos la abscisa del punto que está aquí, por donde pasa también esa línea que es perpendicular a nuestra línea L, que es 0, ¿verdad? Así que sería Y sub 0 entre X sub 0, ¿verdad? Eso daría la pendiente de esa línea que está aquí. Ahora, como esa línea que contiene ese segmento P, que es perpendicular a nuestra línea L, la pendiente entonces de nuestra línea L, que vamos a llamarla M, ¿verdad? Dicho sea de paso, primeramente vamos a decir que Y sub 0 entre X sub 0, que es la tangente de omega, fíjense que sería el valor que corresponde a la pendiente M sub 0 del segmento de medida P, ¿verdad? La pendiente de la línea que contiene a ese segmento de medida P, ¿verdad? Entonces, fíjense que la pendiente de la línea L, por ser perpendicular a esta línea que contiene el segmento de medida P, recuerden cuál es la relación entre la pendiente de una línea y la pendiente de una línea que sea perpendicular a ella. Que la pendiente de una de ellas es el negativo del recíproco de la otra. Así que la pendiente M de nuestra línea, será el negativo del recíproco de la pendiente de este segmento que es perpendicular a nuestra línea. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos aquí en precálculo. Cuando tiene dos líneas perpendiculares, la pendiente de una de ellas es el negativo del recíproco de la otra, cuando estudiamos la función lineal. ¿Se acuerdan? Bien. Pero entonces esto sería el negativo de 1 sobre, y hemos visto que el M sub 0 es la pendiente de esta línea que contiene el segmento de medida P, y esa pendiente era lo mismo que la tangente de omega, ¿verdad? Porque la diferencia de las Y entre la diferencia de las X, ¿verdad? Así que será 1 sobre M sub 0, que es la tangente del omega. Pero el recíproco de la tangente, ¿verdad?, es la cotangente, así que eso quiere decir que esto será el negativo de la cotangente de omega. Pero por una identidad trigonométrica fundamental de cociente, la cotangente de un ángulo es lo mismo que el coseno de ese ángulo entre el seno de ese ángulo. Así que esto quiere decir que la pendiente de nuestra línea
de nuestra línea L, finalmente es el negativo del coseno de este ángulo omega que está aquí, entre el seno de ese ángulo omega que está ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, si P con coordenadas x, y, mírenlo aquí, es cualquier otro punto en esa línea L, ¿verdad? Lo cogí aquí, pero puedo haberlo cogido aquí, lo puedo haber cogido aquí, lo puedo haber cogido aquí, lo puedo haber cogido acá, donde yo quiera. Si yo conozco entonces ese punto, considero ese punto con coordenadas x, y cualquiera en la línea L, ¿verdad? Y este punto que lo conozco porque es el punto de intersección entre nuestra línea y ese segmento que es perpendicular desde el origen hasta esa línea, ¿verdad? Si yo conozco los puntos en una línea, pues puedo escribir la forma punto pendiente de ella, ¿verdad? Y sería y, esta y, menos y sub 0. Menos y sub 0 sería igual a la pendiente de nuestra línea, ¿verdad? Por x, ¿verdad? Por x, esta x que está aquí en el punto que consideré, menos este otro x que es el punto que yo conozco en nuestra línea, ¿verdad? Esa es la forma punto pendiente, ¿verdad? Porque usamos las coordenadas de un punto en la línea que yo conozco, que es ese punto de intersección entre nuestra línea y ese segmento perpendicular a ella, que parte del origen, y la pendiente que usamos, ¿verdad? Y si yo sustituyo en esta los valores que conocemos, obtenemos lo siguiente, que y menos y sub 0, que por aquí encontramos que era p por el seno de omega, ¿verdad? Será igual a la m, que hemos encontrado que es negativo del coseno de omega sobre el seno de omega por x menos x sub 0, que encontramos por aquí, que era p por el coseno de omega, ¿verdad que sí? Y entonces yo esta ecuación, ¿verdad? Que sería la forma punto pendiente de nuestra línea L, la voy a transformar algebraicamente del siguiente modo. Lo primero que voy a hacer es quitar esta fracción de aquí. Y yo quito esa fracción de aquí multiplicando en ambos lados de esa ecuación por el seno de omega, ¿verdad? Pues estoy cogiendo, mírala aquí, nuestra ecuación y menos p seno de omega igual a negativo del coseno de omega sobre el seno de omega por x menos p coseno de omega, y voy a multiplicar en ambos lados de esa ecuación por el seno de omega para que se elimine este denominador de aquí y no nos queden fracciones en esa ecuación, ¿verdad? Así que vamos a tener lo siguiente, al yo multiplicar a ambos lados de esa ecuación por el seno de omega. Dice, tendríamos y por el seno de omega, ¿verdad? Y por el seno de omega menos p, y al multiplicar seno de omega por seno de omega da seno cuadrado de omega, menos p por el seno cuadrado de omega será igual a, aquí al multiplicar seno de omega por esta fracción, este seno de omega se cancela, que es lo que yo quería, eliminar esa fracción, ¿verdad? Y nos queda nada más que el negativo del coseno de omega por esto que está aquí. Y aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la recta sería x por el negativo del coseno de omega dará menos x por el coseno de omega, ¿verdad? Y seno de omega, negativo coseno de omega por negativo p coseno de omega, y por seno de omega, eso ya se fue, ¿verdad? Este ya se canceló, así que lo que nos quede negativo coseno de omega por negativo p coseno de omega da positivo p coseno cuadrado de omega más p coseno cuadrado de omega. Y si ahora yo paso todos los términos al lado izquierdo, este término al yo transponerlo pasa positivo, lo voy a escribir en primera posición, x por el coseno de omega, ¿verdad? Y tenemos este término acá, más y por el seno de omega, tenemos este término aquí, menos p por el seno cuadrado de omega, y este término al transponerlo también al lado ya nos queda negativo p por el coseno cuadrado de omega igual a, y como todo lo transpusimos al lado izquierdo, en el lado derecho nos queda 0, ¿verdad que sí? Y esto nos queda x por el coseno de omega más y por el seno de omega menos, y aquí puedo sacar la p del factor común y nos quedaría por p por seno cuadrado de omega más, ¿verdad? Para que nos quede menos por más menos, coseno cuadrado de omega. Y eso dice que nos tiene que dar, nos va a dar 0, ¿verdad? Pero entonces, cuando usted suma el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo por una identidad trigonométrica fundamental pitagórica, eso es 1, ¿verdad que sí? Así que esto sería x coseno de omega más y por el seno de omega menos p por 1, que da p, será igual a 0, ¿verdad? Se me quedó aquí el 0. Y esto que está aquí, ¿verdad? Esto que hemos obtenido aquí, es finalmente lo que se conoce como la forma normal de la ecuación
de una recta. Así que fíjense que queda en términos de esa P, que es la distancia desde el origen hasta ese punto P sub 0 en nuestra línea, ¿verdad? Y de este ángulo omega, que es el que forma ese segmento de largo P con el eje positivo de X. Y claro, recordando que ese segmento de largo P parte del origen, ¿ok? Bien, así que fíjense que necesitamos a la P, ¿verdad que sí? Necesitamos la P en nuestra forma normal de la ecuación de una recta, ¿verdad? ¿Cómo buscaremos esa medida de ese segmento P? Bueno, pues fíjense. ¿Cómo usted busca la distancia desde un punto fuera de una línea hasta una línea? Teníamos una fórmula, ¿verdad? Que la derivamos o que la descubrimos aquí precisamente en el curso de precálculo cuando estudiamos la función lineal, ¿verdad que sí? Y que decía así. Vamos a repasarle eso, ¿ok? Recuerde que la distancia desde un punto, vamos a llamarlo XY, no, X sub 1, Y sub 1, ¿ok? Fuera de una línea con ecuación en forma general. Recuerde que esta era AX más BY más C igual a 0. Está dada por la fórmula la distancia era el valor absoluto de, y en esta expresión que está en el lado izquierdo de la ecuación de la línea en forma general, sustituimos las coordenadas del punto hasta donde yo quiero buscar la distancia, ¿verdad? Así que si el valor absoluto de A por X sub 1 más B por Y sub 1 más C dividido entre la raíz cuadrada del coeficiente de la X al cuadrado más el coeficiente de la Y al cuadrado. ¿Se acuerdan? Esa era la fórmula para buscar la distancia desde una línea cuya forma general era esta y un punto con coordenadas X1 y Y1. ¿Okay? Bien. Luego, la distancia P, que va desde el origen hasta nuestra línea L, luego, si AX más BY más C igual a 0 es la forma general de esa línea L. Luego, si AX más BY más C es igual a 0 es la forma general de nuestra línea L, esa que estamos considerando en el sistema de coordenadas y que tiene ese segmento de largo P que va desde el origen perpendicularmente hasta ella, ¿verdad? Entonces, la distancia P desde el origen, que tiene coordenadas 0, 0, hasta L, hasta esa línea que tiene esa forma general, será, pues P, la distancia desde el origen hasta esa línea, será el valor absoluto de esta expresión que está en la forma general de la línea L, donde vamos a sustituir la X y la Y por las coordenadas del punto desde donde vamos a buscar la distancia, como decimos allí, ¿verdad? Pero son la X igual a 0 y la Y igual a 0, así que será A por 0 más B por 0 más C entre la raíz cuadrada de ese coeficiente de la X al cuadrado más ese coeficiente de la Y al cuadrado, ¿verdad? Y esto sencillamente da el valor absoluto de A por 0 es 0, más B por 0 es 0, más C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Así que estará sencillamente el valor absoluto de la constante C entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Así que fíjense, para buscar la distancia P desde el origen hasta esa línea, sencillamente tengo que buscar el valor absoluto de C entre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y ya tengo la distancia P. ¿Okay? Mucho más sencilla, ¿verdad?
de lo que usted imaginaba. Bueno, pues vamos a ver entonces lo siguiente. Los siguientes ejemplos. ¿Okay? Y en el primer ejemplo dice lo siguiente, miren. Si la distancia desde el origen a una línea recta es 2, ¿verdad? Y el segmento perpendicular desde el origen, perpendicular que mide 2, ¿verdad? Es el segmento que mide 2, porque ese segmento perpendicular es la distancia del origen hasta esa línea, ¿verdad? Que mide 2. Desde el origen hasta la línea forma un ángulo de medida 60 grados con el eje positivo de X, ¿verdad? Su ecuación normal será, bueno, vamos a ver cómo es la forma normal, ¿verdad? Pues dice X por el coseno de ese ángulo que forma ese segmento de medida P, en este caso de medida 2, ¿verdad? Con el eje positivo de X, así que será X por el coseno de 60 grados, que es lo que mide ese ángulo, ¿verdad? Que forma ese segmento que va desde el origen hasta la línea y que mide 2 unidades de largo, ¿verdad que sí? Más Y por el seno de ese mismo ángulo, ¿verdad? Por el seno de 60 grados, menos P, que es la distancia del origen hasta esa línea, el largo de ese segmento, que dice aquí que mide 2, igual a 0. Y esa sería la forma normal de esa la ecuación de esa línea, ¿ok? Pero fíjese que eso también yo lo puedo hacer del siguiente modo. X y el coseno de 60 grados es un medio, ¿verdad que sí? Porque ese es uno de los valores que aparece en la tabla pequeña. Su coseno de 60 grados es un medio. Más Y por el seno de 60 grados, que es la raíz cuadrada de 3 sobre 2, menos 2 igual a 0. Así que podríamos decir un medio X más la raíz cuadrada de 3 sobre 2Y menos 2 igual a 0. Y ahí tendríamos otra forma de escribir la ecuación normal de esa línea recta. ¿Okay? Fíjense en este otro ejemplo que dice, bueno, pues con esto terminamos, ¿verdad?, la primera parte de esta lección número 20. En la segunda vamos a estar viendo otros ejemplos adicionales relacionados a la forma normal de la ecuación de una línea recta. Nos vemos entonces.